Bienvenidos a Café con Emprendedores Podcast segunda temporada. El día de hoy me gustaría invitarte principalmente a que te quedes durante toda esta temporada, ya que vamos a tener con nosotros invitados de mucha importancia y de los cuales podemos aprender mucho. Hoy tenemos con nosotros el placer de conversar con un medio de comunicación que ha demostrado su dedicación y compromiso con Acayucan, Veracruz. Así es, estamos hablando de Presencia Noticia. Quédate con nosotros para conocer su trayectoria y cómo ha sido para consolidarse una de las referencias más importantes en Acayucan, Veracruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Filiberto y el día de hoy les queremos presentar esta segunda temporada que con mucho gusto hemos preparado para ustedes. Esta segunda temporada que, híjole, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de mucha gestión y estructura, la verdad nos hemos estado reacondicionando, reajustando, y es un tema que vamos a ver también con ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a Café con Emprendedores Podcast. Bienvenidos y arrancamos con dos figuras muy importantes, dos figuras muy, para mí, figuras clave en el sector de los medios de comunicación. Y bueno, pues quiero comenzar pues agradeciéndoles. Gracias por acompañarnos, Irán, gracias por acompañarnos, Barragán. Pero pues yo ya los conozco, por eso les hablo de esta manera, ¿no? Y me gustaría que nos presentáramos con nuestra audiencia. En lo personal, yo tengo el gusto pues de llamarles así muy corto, ¿no? Pero hay personas que no los conocen bien. Y pues nuevamente bienvenidos. Gracias. Pues gracias por la invitación, Filiberto, a este espacio que la verdad, pues vemos con bien para nuestro municipio, para la sociedad de Acayucan, ¿no? Hacer este nuevo espacio que están en tendencias y que bueno, aquí en Acayucan hay alguien que lo ha emprendido, ahora sí como Café de Emprendedores, y eres tú. Agradecer la invitación y bueno, pues vamos a platicar de lo que ha sido Presencia Noticias, como los representantes a lo largo de la historia que hemos, pues, que bueno, que ya tenemos, ¿no? Sí. Ya casi 14 años, 15 años en este andar de los medios de comunicación. Va que va, pues bienvenido. Irán. Pues muchas gracias, Phil, y la verdad que también agradecemos la oportunidad que nos permites ahora estar del otro lado, dirigirnos Sí, ¿no? con la audiencia, con tu audiencia, que sabemos que es mucha, porque estos espacios que de alguna manera buscas tener ese contacto con los emprendedores y con las emprendedoras de aquí de Acayucan, que son muchos, pues sí, de alguna Sí. manera es alentar, es motivar, es incentivar a la gente a que emprender no es malo, sino, sin embargo, hay que hacerlo de una manera adecuada. Y digo, y pues desde nuestra experiencia como medio de comunicación, de los años que ya llevamos en Presencia Noticias, pues bueno, algo habrá de servir. Y si les sirve, pues adelante. Y si no, pues lo desechan y no hay ningún problema. No, fíjate que yo lo decíamos detrás de cámaras. El objetivo de este podcast es que sea nutritivo, que sea educativo, que sea fomente el comercio, que fomente poder crecer de forma empresarial, cómo nacer, cómo nacemos. O sea, meramente es educativo, porque es cierto, a lo largo de la primera temporada estuvimos grabando más de 22 capítulos y en todos seguíamos las mismas secuencias, ¿no? De cómo nacieron, cómo surgieron. Y en este medio o en este sector de la comunicación, pues hoy en día estamos viendo los influencers, ¿no? Los nuevos influencers, las nuevas personalidades que quieren acaparar o intentar involucrarse en este medio. Y valga la redundancia repetir medio porque es así, ¿no? El sector del medio de comunicación. Sí, claro. Bien cierto. Tu experiencia puede aportar muchísimo. El que está detrás de las cámaras pues va a nutrirse de tu experiencia, de los tropiezos, de los objetivos que has logrado o que han logrado. En lo personal, sí quisiera compartirles que el objetivo primordial y el objetivo principal de este podcast es ese: compartir tu experiencia para que allá afuera los que intenten emprender en el medio de comunicación, pues intenten tropezar menos.
Lastimosamente a nosotros, y lo digo porque también por ustedes, nos hubiera encantado tener este tipo, o sea, la IA, las redes sociales, los clips que vemos en las plataformas que nos ayudan a aprender más, ¿no? Nosotros en ese tiempo era indagar en internet o leer bastante, por ahí tenemos muchos libros que nos intentamos comer, ¿no? Entonces, la marca de presencia para mí es muy importante y por eso los invitaba a nuestra audiencia, porque creo que ha sido una marca que no sé cómo nació y quisiera saberlo, quisiera que nos contaran cómo nació esta marca y cómo en conjunto, porque lo decíamos detrás de cámaras, cómo en conjunto han sabido llevar la marca. Yo, por ejemplo, no es que tenga un ego hacia las empresas o hacia trabajar en equipo o en sociedad, pero hoy en día aquí es muy complicado. Es muy complicado trabajar en sociedad con alguien y lo decíamos también detrás de cámaras. La lucha de poderes, la lucha de egos, la lucha de liderazgo también es muy fuerte y a veces terminan, pues, quebrando, quebrando. Entonces, pues, ¿cómo nace Presencia? ¿Por qué Presencia? ¿Ustedes, alguno estudió medios de comunicación o simplemente dijo, pues, una corazonada? O sea, ¿cómo fue que surgió Presencia? Bueno, pues Presencia yo creo nació como muchos emprendimientos por la inquietud de querer tener quizás algo propio, ¿no? Yo creo que una de las cosas siempre ha sido, o desde mi punto de vista, es perseguir tus sueños y tratar de alcanzarlos sin romantizar Claro. el emprendimiento. Y así nace Presencia con 3 integrantes. Antes de nos quedar nosotros dos, nace con 3 integrantes y así con la ilusión de crear algo. Si no tengo mal el dato, nos remontamos a 15 años atrás aproximadamente, cuando nace Presencia Noticias. Primero nace como una Ah, revista, sí. primero éramos una revista que pues sacábamos cada cierto tiempo. Los costos de producción eran elevados, pero Sí. tratábamos de hacerlo un poquito más dinámico, más compacto, buscar pues clientes como todo emprendimiento, ¿no? Y poder sostener este proyecto. Sin embargo, era la revista Presencia, así se Ah, llamó. ok. En un principio nos abocábamos más que nada al tema de la sociedad, a temas de Sociales. sociales, Político, combinado. a combinarlo exactamente, y el tema comercial. Posteriormente, pues dado a que los costos, como todo, incrementan y la demanda empezaba a disminuir, eh, pues estábamos en el tema de la digitalización, de que las redes sociales empezaban A surgir. a surgir, a tener un impacto. Y yo creo que a raíz de eso, pues dejamos la revista pausada Ok. y empezamos a buscar la manera de innovar, Sí, sí, sí. innovar con Sí. lo que venía de frente. Y yo creo que, pues, aquí Barragán no me dejará mentir, sufrimos, como todo Sí. emprendimiento, sufrimos Sí. mucho, este, pero al final del día, ese sufrimiento nos llevó a creer en nosotros mismos. Yo recuerdo que trabajábamos para medios locales, periódicos, que poco a poco han ido hasta cierto punto desapareciendo aquí Sí. en el municipio, ¿no? Y de ahí nace esa inquietud de ponerle a la revista Presencia, quitarle la revista y ponerle Noticias. Y Oh, es ya. cuando surge Presencia Noticias. Sí, Ya, ya. pero antes, de empezar con la revista, digo, ya como compañeros de medios de comunicación que nos conocimos justo, bueno, en mi caso, yo conocí a Lázaro, que era el otro integrante, a Irán, pues que está aquí. Ya en los medios de comunicación ellos ya se conocían antes. Ya. Pero emprender, ahora sí lleva sus retos. Y antes de la revista iniciamos con un bar que dijimos, ay, puede ser buena idea, ¿no? Queríamos hacer algo más que solo estar trabajando en un medio. Y bueno, empezamos con ese bar que fracasó totalmente, era el 2010. Entonces fracasó totalmente y pues ya retomamos nuevamente el tema de la revista, que antes no se iba a llamar Presencia porque no teníamos una disputa ahí con el nombre, se iba a llamar
Gente y Más, porque pues Amplio, ¿no? era amplio. Pero pues ahí no recuerdo exactamente cómo es que surge el nombre. Finalmente decidimos que presencia es una palabra que pues siempre la vas a utilizar, ¿no? Que siempre Sí, vas a estar presente, que presente. siempre pues es muy fácil de distinguir y decidimos que se llamara Presencia. Primero como revista y después como portal de noticias, aunque en un inicio pues no estaba, creo que ya había www. Yo Ujú. trabajaba en ese momento para Diario del Istmo. Ok. Entonces, había un referente de qué más o menos queríamos ser. Y como revista también teníamos un referente. Estaba la revista C, que era de Diario del Istmo, y la revista Líder, que también es una Ya revista a había nivel una. estatal. O sea, había referentes. Como medio de comunicación, pues también teníamos un referente de Diario del Istmo, qué queríamos hacer. Empezamos con el blog Spot, se llamaba, ¿no? Sí. Blog Spot. Pero fue realmente muy, en ese momento la gente decía, bueno, ¿y quién te va a visitar en un blogspot? Porque no había como tal el uso de Facebook como ahora se utiliza hasta para todo. No, en aquel momento pues era muy poca gente. Sí. Ahora sí, como dice por ahí el meme, nosotros llegamos cuando todo eso era monte, en Acayucan, porque sí, no Literal. había Nada. Nada, nada. nada, nada. Éramos unos cuantos y contados los que teníamos Pues era virgen ese Facebook. entonces. Éramos, sí, la verdad, sí. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, empezábamos a creer, incursionar ahí donde era monte y empezar a ver qué podíamos crear, ¿no? Sí. Eh, Recuerdo mucho que muchos compañeros que ahora ya también tienen su propio medio, pues en su momento no Que esto creyeron que fuera esto fuera a a crecer de crecer esa, de esa magnitud. o que las redes sociales iban a detonar hasta a tal grado que míranos ahora dónde Sí. estamos, ¿no? Y muchos de ellos han seguido, no sé si detrás de nosotros o han visto en otros medios a lo mejor que son también pioneros en el tema de los medios de comunicación, pero en su momento no lo creyeron porque creían que el periódico Lo iba a hacer lo iba a todo. hacer todo, exactamente. Y está bien porque el periódico no en su totalidad ha desaparecido. No sé si lo vaya, yo creo que no, pero al final del día muchos compañeros ya están con sus propios medios. Nosotros a lo mejor les llevamos un poquito de Sí, ventaja, sí, ¿no? sí. Pero sí creímos, sí buscamos la manera de innovar, de ver en ese referente o en ese espacio que no había nada o que En no ese había nadie monte. En en ese ese monte. monte, pues tratar de incursionarnos. Y sí nos costó porque también no teníamos el conocimiento, o sea, nosotros Sí. veníamos de ser jóvenes trabajadores para medios de Seguimos siendo comunicación jóvenes. tradicionales, ¿no? O sea, para la prensa escrita, lo Sí. que se redactaba. Nosotros siempre recordamos las anécdotas de que antes, ahorita todo lo ves por WhatsApp, Sí. por las redes sociales más rápido. Antes creo que utilizábamos, no sé, era Hotmail, ni siquiera era Sí. Gmail, creo que era Hotmail El y todo Messenger, era por ¿no? Messenger Ujú. y cosas que demoraban siglos en cargar y Sí, sí. obtener cosas muy, muy diferentes a como ahorita con un teléfono creo que haces muchísimas cosas, ¿no? Recuerdo perfectamente que cuando decidimos ser parte de Presencia o formar Presencia, la revista y luego el tema Medio. de la página de Lo noticias, como ya como digital. medio de comunicación, un compañero, que no voy a decir marcas, pero me dijo, no, mira, sí, porque a mí de Diario del Istmo finalmente me despiden porque me dicen, o te quedas aquí o te vas allá. Y si te vas allá, pues yo dije, bueno, pues sí, mejor me voy, ¿no? No me autorizaron trabajar en los dos medios y dije, bueno, pues me voy. Y me dicen, esa fiebre, efervescencia que va a pasar, les va a Pasajera. pasar, o sea, Pasajera. los medios de comunicación pues son así y así van a ser, Tradicionales. 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 Y yo veía que, pues, por ejemplo, ya Imagen del Golfo, Diario El Istmo, otros medios como Al Calor Político, en ese momento estaba Enlace 212, y había otros medios, obviamente los medios nacionales, ¿no? Sí, claro. Pero que en Veracruz
Pues yo decía, bueno, ¿y ellos cómo es que sobreviven? ¿Por qué sobreviven? Si yo considero que sí podemos sobrevivir aquí en una sociedad como Acayucan. Si ellos pueden, Siempre porque nosotros creyendo en no, ¿no? Acayucan, porque yo considero que a pesar de que todavía hacen cabalgatas y hay gente que considera Acayucan como un rancho, sí somos una ciudad importante para el sur de Veracruz. Sí, Sí. Y clave. entonces eso era a lo que apostábamos, ¿no? Visionaban ya en ese entonces, Sí. pues sí lo entiendo, ¿no? Porque son inquietos, se ve bastante, todavía, decías, somos jóvenes todavía, son inquietos bastante. Y creo que a veces también caer en la conformidad de el medio de comunicación va a ser así siempre es el error más grande que uno puede cometer, ¿no? Porque bien lo dijiste hace un momento, o sea, nosotros no sabíamos nada, no sabíamos para dónde iba esto, pero sí teníamos la sensación de que algo podíamos hacer aquí en Acayucan o algo podíamos hacer aquí local ya nosotros. Y en esa etapa de permanecer, por ejemplo, tú en un medio de comunicación y dices, a su madre, ¿será que me aviento a estar solo o sigo aquí porque la verdad sí necesito? Pues la verdad, mira, nadie trabaja por amor al arte. Claro. La verdad, nadie. Todos en algún momento pues buscamos el interés personal, que es redituarnos con dinero. Pero te ves entre esas dos decisiones, entre la espada y la pared, y dices, ¿será? ¿Para dónde? Ajá, me va a dar, no estoy preparado, pues ya me dijo muchas veces que el medio va a ser físico, que va a ser así, y si así sigue yo me voy y al rato voy a regresar con la cola entre las patas otra vez a la empresa, o, y si le apuesto, y si sí pega, como lo dijiste, otros están subsistiendo, y ¿por qué nosotros no? Ellos allá en Veracruz, Puebla, México, y aquí en Acayuca pues no lo hay, ¿no? O sea, vieron mucha tela donde cortar, y creo que por eso es que también en este café con emprendedores podcast era de vital importancia invitarlos a conocer esa historia, esa trayectoria de cómo nacieron, ¿no? Yo jamás por mi mente pasó. Para mí que eran dos chavos que se conocieron en la universidad, que estudiaron medios de comunicación y saliendo dijeron, vamos a emprender un medio y comenzaron con una camarita y ahí se vienen, ¿no? Pero nunca pensé pues que fuera desde ese punto, ¿no? Yo también fui colaborador en empresas. También en algún momento me vi inmiscuido en tomar esa decisión de, pues me tengo que dedicar solo y Sí. a ver si resulta, ¿no? Aparte de esos conflictos que tuvieron por lo del nombre, ¿qué otros tipos de tropiezos empezaron a tener en el camino de cuando iniciaron? El recurso financiero, porque también se ocupa, los equipos no son baratos, Sí, ¿no? claro, Ni nada barato, nada ¿no? barato. El equipo para hacer periodismo o bueno, para hacer un proyecto como este, pues no es nada barato, ¿no? No. En aquel entonces yo creo que buscábamos financiamiento, pues no sé, yo creo que a través de préstamos. Yo sí recuerdo mucho que las cámaras terminaron mucho tiempo en las casas de empeño para poder, para poder lograr Financiarse. financiar algo. Sí. En aquel entonces la triple W, que vuelvo a repetir, era algo que no conocía, o que no conocíamos, ¿no? O sea, pudiéramos hablar de fotografía, que medio tomábamos un cursillo, que veíamos o que aprendíamos de otros compañeros y te la ibas sorteando, ¿no? Pero al final del día, por ejemplo, meterte al tema digital, pues hacer una triple W, ingeniero de sistemas, yo no soy, yo desconozco, le empezabas a preguntar y en aquel entonces eran pocos también, ¿no? Ujú. Para Sí, hacer una triple W era mucha carga al final del sí, día, ¿no? Y uno sin conocer ibas aprendiendo al andar sí. y había que financiar esos proyectos, habría que financiar. ¿Les tocó todavía cámaras de rollo? mm, Ya A mí no. en la universidad, y con Ah. eso ya estaré revelando mi edad, sí me tocó aprender fotografía y entrar al cuarto oscuro para poder, en la universidad, ya de ahí ya Ya no. O no. sea, no, a mí ya ujú, no, en No, la ya no. universidad ya no. Y ujú. hay muchos chicos en la audiencia, emprendedores, pero también hay gente grande, ¿no? Que aún Sí, aman el medio de comunicación, a lo mejor la fotografía, el video, que a lo mejor están en ese proceso, Irán, en ese proceso güey, de cómo le hago para comprarme una cámara. O sea, yo cuando empecé con la florería, compré esta cámara, que por cierto la ujú, tengo todavía, y cuando vi el precio dije, no manches, cabrón, eso cuesta. O sea, tanto que ahorita, pues mi editor, él trajo todo ese equipo. O sea, ¿te imaginas yo comprar 7, 8 cámaras? No, hombre, o sea, y también comencé en el podcast, o sea, con lo esencial. Lo vamos a ir mejorando, sí.
Pero yo sé que en la audiencia hay gente que tiene la curiosidad por emprender en el medio de comunicación, ¿no? Y siento que también es sano compartirles a ellos que no se puede empezar con todo, güey. O sea, con todo el equipo, No. ¿no? Fíjate que, y ahora que hablas, que tocas el tema de la cámara de rollo, cuando empezamos con el tema del bar, yo tenía una cámara que la utilizaba en la universidad, que la compré en aquel momento, era de rollo, una Canon, y la fuimos a empeñar para poder comprar cerveza. Y cuando en aquel entonces existía Ultramarinos Andrade, ¿no? Ajá. Ahí nos dieron Se la surtía, cerveza, ¿no? ahí nos surtíamos. Se perdió la cámara, porque pues no, No pudimos no pagarla. pudimos No puedo, pagarla y ahí sí, se güey. perdió la cámara. Pero uno de los principales problemas y retos fue, considero que los clientes todavía no tenían, no estaban identificados con verse en un medio digital, No se familiarizaban no se todavía con lo familiarizaban. digital. O Pues sea, era nuevo. ellos querían un medio impreso, o sea, porque Sí. querían verse en algo que es tangible. O sea, si Eran tú me guardar, vas, recortar y sí. enmarcar, ¿no? Ajá. Y mira, porque digo, no es por todos conocidos que un medio de comunicación subsiste por la publicidad. Claro. Entonces, si tú vas a un comercio y le dices, mira, yo te voy a hacer publicidad, pues dices, sí, pero ¿dónde está la publicidad? Ujú, la quieren En un ver como periódico, una revista tangible. o algo. Y cuando tú ibas con, no, pues es que es un medio digital, ¿y eso cómo? ¿Quién lo ve? Solo lo vas a ver tú o dos o tres más. Y sí fue muy difícil conquistar al cliente en el tema de la publicidad, en el tema político, pues que la gente no creía en ese momento, no, muy difícilmente creía. Ya cuando empezamos y que obviamente en Jalapa, ya una ciudad obviamente mucho más, pues distinto a Acayucan, Veracruz, veían la información que salía de Acayucan en el tema digital y te llamaban o te decían, mira, ya te vi que te publicaste en tal lado, ya vi esto, como que dijeron, caray, por aquí Para va ahí el va. tema, ¿no? Para acá va el asunto. Y fue cuando pudimos respirar, porque incluso sí, las cámaras se fueron a empeñar para poder comprar más cosas, incluso para poder comer, o sea, Sí, porque Sí. no había clientes, no había nada. Y es que yo creo, provecho con su café, ¿eh? sí, gracias. Yo creo que eh, hoy en día las redes sociales nos tienen muy fantasiados, con mucha información de maquillaje, le llamo yo, ¿no? Muy por encima. Todo el mundo sube historias, videos, fotos de las mejores cosas, ¿no? Más sin embargo, detrás de no conoces. Creo también, creo también que hay eh, en las buenas empresas o en los buenos negocios, en los buenos emprendimientos, también creo que hay mucho esfuerzo detrás de ello, ¿no? Por ejemplo, es esto. Yo, como les dije, yo para mí la impresión que tenía de ustedes era esa, ¿no? O sea, que salieron de la universidad, dijeron, yo me compré una cámara, yo me compré un micrófono y vamos a darle, ¿no? Pero qué padre poder compartir con nuestra audiencia, que también es, como lo decías tú, sin romantizar el esfuerzo de cada emprendedor. Esto es un abandono total porque, digo, en lo personal a mí me tocó, yo tenía a mi hija cuando decidí emprender, o sea, tenía yo una carga de entrada, aparte mi propia familia, ¿no? En ese entonces, pues yo no quiero dimensionar cuáles eran las necesidades que tenían ustedes pero hay mucha audiencia o hay mucha gente que quiere emprender en este mundo de los medios de comunicación, pero literal, no tienen nada. Y a veces no solo ese medio, sino algún otro emprendimiento, muchos deciden vender sus relojes, ropa, accesorios que ya no ocupan. Muchos sí se deshacen de muchas cosas, de un carro inclusive que lo tengan ya y la apuestan igual, al igual que ustedes. Entiendo que en ese tenor del sacrificio que hicieron, primero de equiparse, luego lo decía hace ratito, los costos. ¿No? Ya la revista no estaba dando, se incrementaron, ¿qué vamos a hacer? Pero hay otro factor importante también, Irán Barragán, el recurso humano. En ese entonces, ahorita lo tocamos más adelantito, pero en ese entonces no había gente preparada para tomar fotografía, no había gente preparada para grabar, no había gente preparada para salir a cuadro. ¿Cómo lo hicieron? Pues en aquel entonces fuimos nosotros dos.
sea, Sí. no hubo más, no había más. Vuelvo a repetir, era algo nuevo, Sí. no todos creían en que esto iba a avanzar y iba a avanzar a pasos agigantados. Y yo creo que pues al final del día lo que yo no sabía lo teníamos que aprender. Lo que él no sabía también lo tenía que aprender y juntos empezar a ver cómo poder solucionar esos problemas o enfrentarnos a hacer las cosas. Por ejemplo, yo en lo particular, pues a mí me gusta la fotografía. Sí, sí. Aprendí a editar videos, aprendí a hacer cosas que no sabía yo que los iba a utilizar, que en la universidad Sí. los aprendí eh, muy por encima, pero personalmente yo tuve la intención de querer buscar aprender Autoformarte, sí. exactamente más porque yo sabía que en algún momento con lo poco que me iban a enseñar no me iba a ser suficiente, Fíjate, eso se llama ¿no? visión, cabrón. Entonces, yo sí quise hacerlo de mi propio conocimiento de la situación de cómo poder estructurar algo. Y con eso yo creo que nos dio pauta a que la parte que yo hacía con la parte que él complementaba, fusionáramos y hiciéramos un equipo para que eso pues creciera, porque al final del día no nos daba para pagar un Sí, empleado, un editor, ajá, o No, un nada. un fotógrafo editor, o un aparte. No. fotógrafo. O sea, ahora podemos decir que ya hay posibilidades, ¿no? Pero sin embargo, aún así, uno está en el tema sobre la edición, sobre Sí. grabar, Detalles, sobre todo para poder... supervisar. Ahora sí dijeran por ahí, a mí no me van a enseñar dentro de mi negocio cómo hacerlo porque yo me sé todo el proceso. Entonces, o no me van a querer engañar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo lo aprendí porque así lo decidí. Porque Sí. al final de cuentas, pues en un principio cuando emprendes, pues no tienes todas las herramientas ni No, todo el recurso, ¿no? no, O no, no. No, sea, no, no. te va a faltar mucho, mucho, mucho. Sí. Y a pesar de que, bueno, empezamos a buscar cómo capitalizarnos, llegamos, ese momento era, ¿quién era presidente? ¿Felipe Calderón o Ajá. Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto estaba ingresando como presidente y había la oportunidad que era crear una empresa o si ya existía la empresa, solicitar un recurso a través de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de, no sé, se llamaba INAE. Este, y a partir de ahí te capitalizaban porque te daban un recurso. Fue que ahí que empezamos Tocar tocar puertas, puertas, porque fue crear todo de cero, o sea, crear Sí, sí, sí. la empresa de cero, o sea, constituida. constituirse y todo el tema, y fue que ahí empezamos a obtener recursos. Y a partir de ahí ya fue diferente, porque ya empezamos a comprar una cámara, A respirar más. a respirar Sí. más, y bueno, ya de ahí se viene ya el poder hacer una W, el poder ya tener a alguien que te diseñara algunos temas, o sea, hay cosas que evidentemente no van a estar a tu alcance en tiempo y en conocimiento, pero ya con recursos podías contratarlo y empezar. Presencianoticias.com, un espacio informativo con 15 años de su fundación, por los periodistas Edgar Irán López Hernández y Juan José Barragán Sixto, quienes han recibido premios estatales de periodismo y que en la actualidad es uno de los portales digitales con mayor credibilidad y cobertura informativa en Acayucan y alrededores, teniendo coberturas especiales de los hechos más relevantes para la sociedad acayuqueña, quienes son referentes y punta de lanza entre los medios digitales que se han mantenido a la vanguardia y constante posicionamiento. Y hace rato yo les decía que les quería o les quiero hacer una pregunta precisamente dirigida a la compatibilidad de trabajar en sociedad, porque ahorita hablaban de un acta constitutiva, ¿no? Para mí, aquí, en la zona de Monteverde, todavía de Monte, trabajar en sociedad, para mí es un poquito complicado. Lo decía hace un momento, es el tema de la toma de decisiones, el liderazgo, el poder de decidir, el poder de proponer, inclusive hasta el poder de administrar el recurso financiero. Me queda claro que han sido muchachos jóvenes, hemos sido jóvenes de mucho esfuerzo. Me queda claro que no empezó como yo los tenía idealizados.
Me queda claro que en su momento el recurso financiero lo tuvieron que gestionar, apalancar, rebotar, girar, estirar, inclusive, como lo dijiste, ¿no? Había días sin comer. O sea, a veces nada más dábamos comida y temprano un café, ¿no? Me queda claro que el tema de costos que tú mencionabas cuando al principio que el producto de la revista ya no daba, tenías que empezar a buscar la idea de innovar algo. Y me queda claro que del hecho de estar aquí es porque han marcado precisamente una trayectoria. Pero yo tengo una pregunta, Barragán, Irán. ¿Cómo han logrado trabajar en equipo? Tú lo dijiste ahorita. Es que yo hacía una cosa y él me complementaba. Y eso es bueno. Muchos no lo entendemos. Muchos, vamos a ser socios, sale, tú que pones, yo dinero, yo trabajo, sale. Pero a la hora de tomar decisiones, a veces el que pone dinero cree poder tener la decisión. Pero también está el que trabaja y dice, oye, espérame, tú puedes decir, pero yo también estoy trabajando. Sí, claro. Eh, ¿Cómo han logrado subsistir hasta el día de hoy con esa convivencia? Yo en lo personal, pues mis negocios son míos. Ahorita que, por ejemplo, el podcast, pues tengo a mi amigo Tavo, que es el que me ayuda a todo esto, y yo la verdad lo considero un socio muy importante para mí, estratégico, porque cualquier cosita me dice, güey, esto, el otro, aquello, esto, es como mi conciencia, Ujú. ¿sí? Pero hemos logrado convivir en ese tenor. Ojo, Café con Emprendedores Podcast aún no monetiza, aún no cobra, aún no generamos publicidad, aún no cobramos publicidad, inclusive todos ustedes son invitados con mucho gusto. No sé si en algún momento nos podamos hacer millonarios de esto y si algún día lo seremos, o sea, cómo poder conectar de la manera, o sea, ¿tienen qué? ¿15 años? Aproximado. Sí. Más de 12. ¿Cómo han logrado convivir en este crecimiento? Que no ha habido ese ego, ese recelo por las decisiones, por lo financiero, por la administración. ¿Cómo lo han logrado hacer? Pues yo creo que, en primera de cuenta, ha sido a base primero de la confianza, ¿no? La Ok. confianza de hacer y poder trabajar en equipo, ¿no? Es cierto, es difícil porque dentro de una sociedad a veces va a haber muchas, disputas por ciertas situaciones, ¿no? Ujú. Pero yo creo que a través de la confianza se crea todo, porque si yo no confiara en mi compañero, entonces ya tendríamos un problema, ¿no? O sea, hay Fricciones. fricciones. Una. Dos, yo creo que las decisiones las hemos tomado en conjunto, porque al final del día yo siempre he puesto por encima la marca. O sea, antes de mis intereses personales, siempre va a ser la marca, porque a mí me gustaría que el día de mañana que yo no existiera o que yo no estuviera, la marca siguiera funcionando. ¿Con quién? No lo sé si mis hijos van Integrarse, a integrarse o no, yo desconozco. involucrarse. Entonces, sí me gustaría que la marca, pues, sea eso, lo que es Presencia Noticias. Entonces, yo pues, siempre he puesto ante todo la marca, ante mis intereses personales, y por eso es importante el trabajar en equipo, porque hay situaciones que a lo mejor yo no lo veo y estoy en el error, ¿no? Ujú. Entonces siempre hay unas, bien dice el dicho que dos cabezas piensan mejor que Sí, una, ¿no? totalmente. Entonces al final del día yo creo que eso puede ayudar a que si yo me he equivocado, alguien me haga ver, alguien que conozca del tema y que sepa que, que estamos dentro de y me diga, no, eso yo creo que esto no puede ser. Como puede ser a viceversa. Él puede tener a lo mejor un punto de vista y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo No, considero que es así. no por esto. Y entre dos empezamos a tomar una decisión que pueda ser benévola o beneficio para la propia empresa, La para la marca. marca. Y yo creo que a través de eso también ha sido que esta sociedad funcione, pero también que la marca afuera tenga su reconocimiento. Y Sí, no lo digo yo, no, o no lo vengo a decir yo, se lo pueden preguntar a la gente cómo ven al medio de Presencia presencia. Noticias, cómo funciona. No, no es ¿Cómo lo tienen para, etiquetado? ¿Qué ajá, etiqueta cómo te tienen de él? etiquetan, ¿Cómo lo tienen catalogado? porque Claro. tratamos de hacer las cosas un poco más profesionales hasta Claro. donde tenemos alcance, ¿no? Yo creo, o desde mi punto de vista, ese ha sido el modelo de tener éxito en esta sociedad entre ambos. Y sabes que también sucede algo que, lo que decía, la marca. Si bien es cierto que a lo mejor hay veces que en algunas entrevistas algo a cuadro y todo el tema, lo importante siempre ha sido que sea presencia primero. O sea, primero presencia. Porque, ¿por qué? Porque si tú manejaras
un tema de Barragán, Tu nombre, ¿no? mi Por nombre, delante. si no estás, pues ya no es lo mismo, ¿no? Sí. Ya no, o sea, necesita por fuerza ser un medio de comunicación que tiene que estar vigente contigo, sin ti o a pesar de ti, ¿no? Y entonces es ahí conforme vas entendiendo muchas cosas, porque sí es cierto que tú lo dices, hay egos. Y egos hay donde quiera, Sí. donde quiera, en todos los medios de comunicación, en cualquier empresa y todo. Pero cuando tú sabes quién eres, lo que haces, el valor que tienes como reportero, como periodista, como medio de comunicación, yo entiendo que ya un medio de comunicación o ya el estar peleando por un nombre, ya no tiene caso. Ya hubo a lo mejor en momentos en los que sí, yo necesitaba ser invitado o que me invitaran en algún lugar para que me diera a conocer. Pero ya cuando eres invitado por un medio de comunicación o por lo que representas, ahora sí, bueno, invítame a un lugar, pero yo ya no voy de gratis, ¿no? No nada más para lucirte, ¿no? O sea, ya empiezas a ver diferente, Sí, ¿no? sí, sí. Y así ha sido. Aparte también, la confianza, eh, y también no es 100% que no hemos tenido diferencias, sí, porque las Claro. hay, porque es evidente que las tienen que haber, porque somos seres humanos, porque Sí. así funciona una La sociedad, naturaleza ¿no? también. Pero al final de cuentas siempre tiene que anteponerse la razón y sobre todo el que es lo mejor, o sea, que finalmente qué es mejor El principio de lo que es mejor para para la Presencia marca. Noticias. Y ha habido situaciones en las que sí te pones a pensar en que, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué ¿Qué hacemos, onda? no? Pero bueno, al final del día tienes ahora sí, ponerte de acuerdo y salir adelante. Y por el tema del recurso financiero han tenido conflictos. Bueno, de mi parte, no, yo Ujú. siempre he dicho que yo por dinero no voy a pelear porque al final de cuentas, pues el dinero no lo es todo, ¿no? Sí. Yo considero que hemos hecho una buena mancuerna porque en el tema financiero, a lo mejor en un principio, pues sí, como todos volvemos sufrimos, hasta no Sí. teníamos ni para comer. Bueno, fiado Sí, pedimos sí. y no pagábamos luego porque no había, ¿no? Este, pero yo creo que en el tema financiero, pues no ha habido no ha habido ningún problema porque al final de cuentas, pues se ve reflejado en el equipo que se tiene, se ve reflejado en lo que se adquiere, porque Sí, como lo ¿cómo te decimos en vas un estructurando, principio, no? los equipos que se tienen no No son son baratos. baratos, o sea, nada baratos al final del día. Hace ratito decías tú, hay gente que a lo mejor se pregunta cómo empezar a lo mejor a tomar una fotografía. No, hombre, hoy en día hay un sinfín de herramientas, aplicaciones que te solucionan la vida. Cuando nosotros empezamos a entender Photoshop era, no sé, era un mundo desconocido que tú Sí, dices, un bueno, laberinto. voy a entrar aquí y a ver cómo me va, ¿no? Sí, sí, No, sí. pues hay mucha gente que aprendió mejor que uno, Sí. la verdad, Sí, sí. pero al final del día, vuelvo a repetir, el tema financiero, yo creo que no, hasta ahorita no ha habido Un roce, fricción. un roce, salvo que yo le deba a él que me haya prestado o que él Sí. me deba a mí, pero al final del día volvemos a lo ¿No mismo. se atropellan los intereses de la empresa con las cuestiones de No, ustedes? yo creo que no. Al final del día, vuelvo a repetir, yo siempre he puesto los intereses de la marca por encima de los intereses personales, porque pues independientemente de lo que nos deja la marca, pues eso es lo que trabajamos, ¿no? O Sí, sea, así es. Y lo que proyectas al exterior. Claro. Y además, te voy a decir algo, hay algo muy importante que luego la gente no toma en cuenta, que dice, ay, bueno, un micrófono. Bueno, ¿qué te costará un micrófono? No, ¿O qué te costará una cámara, no? no. Y ya cuando le cuentas a alguien, oye, ¿cuánto te costó este micrófono? Por ejemplo, el micrófono Shure que utilizamos para las transmisiones. No, pues 12,000, 13,000 pesos. Dice, no manches, ¿y por qué? ¿Por qué tanto, no? Bueno, porque pues si quieres, además, si quieres destacar de algún modo, para bien, para que la gente te conozca, para que la gente te ubique y tú seas un referente, sí necesitas invertirle, porque Sí. si- tenía una frase que mi abuelo siempre me dijo, si vas a hacer algo, si vas a ser un albañil, tienes que ser el mejor Mejor albañil. albañil. Si vas a ser un mesero, tienes que ser el mejor Mejor mesero. mesero. Sí, es correcto. No tienes por qué estar a medias. O sea, no, tienes que, Todo. ahora sí, Todo, nada. todo o nada. nada. Y eso es lo que siempre pensamos para presencia. Si vamos a buscar una cámara, tiene que ser una buena cámara,
Tal vez no la más cara, pero sí la que nos pueda dar una calidad suficiente para lo que queremos. Para distinguirse también. Para distinguirse, un buen micrófono, porque sí es cierto, hay quienes invierten, no, pues yo mejor por este micrófono porque es más económico, pero la calidad ya no es la misma. Sí. Algo más, chicos, algo más que quieran compartir ustedes a nuestra audiencia, que la verdad yo no creía la historia detrás de Presencia. Ahorita pues me permiten conocerla a través de ustedes, a través de este podcast, pero también es importante que pues lo que ustedes quieran sugerirnos a nuestros emprendedores, a nuestra audiencia, a nuestro público, es un público sano que siempre en la temporada anterior, en la primera temporada, estuvo muy atenta de los videos de todos los entrevistados. La verdad que tuvimos buena audiencia y esta también viene muy buena. ¿Qué más queremos compartir desde Irán, desde Juan José, hacia nuestra audiencia? ¿Qué más quisieran compartir de Presencia? Pues yo creo que en el tema de los emprendedores, como nosotros también fuimos parte de ese sueño, porque al final de cuentas es un sueño hecho realidad, es no dejar de invertir. Pero cuando hablo de la palabra invertir, que pudiera decir que estamos hablando de temas monetarios, no nada más es eso. Al final de cuentas puedes invertir en conocimiento, invertir en tiempo, esfuerzo, en ti exactamente, porque al final del día eso va a hacer que tu proyecto camine, que tu proyecto sea exitoso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando uno ve su emprendimiento lo quiere ver ya terminado full en el primer Bonito, día, sí. ¿no? En el primer día. Y a veces no es así, porque eso no te garantiza que vaya a ser exitoso en un tiempo, ¿no? Tenerlo full, porque yo he visto negocios que llevan años sin necesidad de invertirle en una infraestructura, ¿no? Llevan años y yo creo que puedo hablar más que nada como el tema de los emprendimientos de comida. Tú vas a la fondita más Come rico. y ahí comes rico. Y a veces te vas a los restaurantes más caros y te quedan Sí, como a deber, sí, ¿no? el desagrado de algún... Exactamente. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Hay maneras de invertir para el emprendimiento sin romantizarlo, porque al final de cuentas es un negocio. Sí. Tú haces un emprendimiento con una finalidad que es ganar, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo. Las aplicaciones hoy en día están a la mano. Sí, caray. No necesitas tener el mejor teléfono para empezar, pero sí necesitas tener el conocimiento para cómo poder utilizar ese teléfono y poder, no sé, desarrollar estrategias de poder vender, por ejemplo. Yo veo que ustedes apenas no tienen mucho, hicieron creo que un curso Sí. de herramientas. Eso es bueno, invitar a la gente que consuma. Siga descubriendo, ¿no? Ajá, que es que al final del día a veces luego nos quedamos con que solito nos va a caer el conocimiento o lo vamos a ver en un TikTok o lo vamos a ver en Facebook y nos va a salir la receta mágica de cómo triunfar mañana. Y no es cierto. No, O sea, hay herramientas, a partir de ahí partes y entonces buscas cómo, depende de cómo tú quieras llevar tu emprendimiento y cómo hacerlo exitoso. Sí. Sabes que también el que emprende va a tener decepciones. Sí, el que emprende no va a tener días de descanso, no va a tener horas de un horario de salir a comer o de regresar a comer y de esto. Va a haber días en los que incluso ni tiempo de comer te va a dar, ¿no? El que emprende se va a decepcionar de alguna u otra manera, pero que eso finalmente no te detenga, porque el que cometas un error, el que te decepciones de alguna cuestión, de alguna situación, de alguna circunstancia, no va a significar todo Sí, sí. que ya se echó a perder todo, ¿no? Hay algo que decía Irán, cierto. Hay empresas que tal vez no necesiten un tema de publicidad, de innovar, porque ya tienen pues una credibilidad, una calidad, Una posición, ya una están posición que tal vez no posicionados. la requieran. Sin embargo, sí es importante, ¿no? Sí es importante apostarle. Y yo, por ejemplo, veo a la panificadora La Esmeralda, que todo el mundo la conoce en Acayucan y fuera de Acayucan. Porque hay gente que llega incluso de otros lugares y que viene y que compra pan porque se regresan de donde vienen y llevan así por cajas.
La panificadora La Esmeralda, ¿hace cuántos años está exactamente lo que tiene en el mismo lugar? Hace Sí, güey. muchísimos años. O sea, ahí tiene un kiosco, los refrigeradores acá, el pan allá, el pan acá y La allá. caja en el mismo lugar donde La caja en el mismo lugar, la cara que te ponen siempre la misma, pero bueno, al final del día ellos ya tienen esa credibilidad que se han ganado y a pesar de que te puedan a lo mejor las circunstancias que te lleven a como te atiendan a ti cada quien, ¿no? A lo mejor a mí me han atendido mal, habrá quienes les habrán atendido muy bien. Pero a pesar de eso, uno sigue regresando a la panificadora La Sí, Esmeralda por lo que la significa, calidad, ¿no? Por lo, producto, ajá. sabor. Pero esa empresa, a pesar de eso, pues no ha innovado. O sea, yo consideraría que le faltaría invertirle en otro rubro, en otras circunstancias. Yo hace poco me enteré que hay pollerías que tú le dices a la pollera, oye, pollo aliñado, recién aliñado, dice, oye, fíjate que yo quiero una pechuga tal, tal, y ya te lo llevan a tu casa Sí, a domicilio. a domicilio y ya ya forma parte de innovar, ya Sí. tienes otros clientes, porque hay Otro señoras, mercado, abarcas otro ya mercado. tienes una señora, una ama de casa que a lo mejor no puede salir, que requiere de estar haciendo en otras cuestiones y ya te facilita todo, ¿no? Sí. A lo mejor la panadería Esmeralda necesite un tema de eso, ¿no? Un refresh. Un refresh, por ejemplo. A mí me queda claro, por ejemplo, el tema de las funerarias. Si la funeraria Osorio no hicieran una sala de velatorio, tal vez otra sala no existiera en este momento, pero ellos empezaron a innovar, o Innovar. sea, a crecer, a creer y Y a pesar apostar. de y apostar Apostar. y a pesar de que a lo mejor pues ya son un referente porque pues ahora sí si te mueres no hay otras opciones más que ir allá o acá, ¿no? Pero empezar a crecer, a invertirle, es parte del crecimiento y es de ese tipo de empresas que dices, mira, a pesar de que ya tienen un nicho, un cliente nicho, ya pues le Innova. están innovando y ojalá así sea, ¿no? Nosotros, regresando al tema de la pregunta, la verdad sí, evidentemente queremos innovar, queremos seguir creciendo, queremos seguir invirtiendo, apostarle al tema del contenido que al final del día es lo que nos ha hecho distinguir del resto de medios de comunicación. El contenido, la manera en cómo lo presentas, la manera en que lo creas y el que la gente lo consume, pues es al final del día la satisfacción que te lleva a ti primero como emprendedor y dos, el éxito que a lo mejor pudiera existir hacia el exterior. Y sobre todo rodear también de un buen equipo, o sea, de gente Claro. que se ponga la playera. Actualmente, digo, han pasado con nosotros grandes personas, o sea, que han aprendido, que además nos han enseñado, que Sí. llegan a que aprenden y que nos enseñan, que porque al final del día es eso, o sea, todo es aprendizaje, Claro. porque hay gente joven que te aporta algo y hay gente que siempre te tienen que aportar algo y tomas lo bueno y lo que no, pues a lo mejor no te sirve, lo desechas, pero hay gente que siempre se ha acercado y actualmente el equipo con el que contamos, equipo humano, la verdad es que se pone la camiseta, dice, ¿sabes qué? Sí, hay que echarle y cuando hay que, pues, estar a la par de todos, de sufrirle, de desvelarse, todo Apretarnos eso, todos o Nos todos. apretamos. todos, de verdad, o sea, estoy hablando de Ángel, de Estrella, de Sebastián a veces y del resto de compañeros que de verdad se fletan y que al final del día, pues, también forman parte de y si ese conjunto no tuviera Armonía. esa armonía, pues no existiera Sí, y no. no hubiera, y no se reflejara, ¿no? Se reconoce y qué bueno que tocas. Es un punto Sí, clave claro. reconocer que parte del equipo es fundamental para el desarrollo, crecimiento y para la toma de decisiones, ¿no? Pues bueno, chicos, pues muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio de Café con Emprendedores Podcast y los dejamos que sigan teniendo un muy buen día. Y así terminamos nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Café con Emprendedores Podcast. Gracias a Presencia Noticias por contarnos su historia y su pasión por informar. Te invito a que sigas con nosotros en esta temporada. Nos vemos en la próxima Taza de Café.